Chao, Diego Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo va, embajador? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar acá, como Igualmente. siempre. ¿Escuchó hoy el discurso del presidente? Sí. ¿Qué le pareció? Yo te diría, los primeros 10 minutos aplaudí. La presentación planteando el reconocimiento de los 75 años de Naciones Unidas me pareció muy justo. Las críticas a cosas que han ocurrido también en estos 75 años, que han sido abusos, excesos de la burocracia, errores, también estoy de acuerdo. Y después vino el chiste argentino. ¿Cómo se suicida un argentino? Tirándose de su ego. Tirándose de su ego. Claro. Claro. O sea, los argentinos en el mundo tenemos que cansarnos de decir gracias y perdón. Gracias porque nuestros amigos en el mundo nos vienen acompañando, soportando y ayudando. Y perdón por las macanas que hemos hecho en las últimas décadas. De ahí tenemos que arrancar. Una dosis de humildad tenemos que incorporar. ¿Y qué parte del ego del presidente no le gustó? No. ¿Y qué parte? ¿Qué parte? No, lo peor de esto es que nos desenganchemos de la agenda de nuestros socios, porque esta agenda que él cuestiona, la 2045, la 2030 y la 2045, que es el desarrollo de la 2030, que es un sumario de títulos, no de opinión. ¿Pero no le parece un mamarracho? De títulos. No, no me parece un mamarracho. Yo, la verdad, la detesto. Está bien. Yo te tengo que decir, yo creo que es un sumario que no tiene posiciones. ¿Sí? A eso hay que ponerle la posición que uno quiera. Nosotros somos miembros de Naciones Unidas, no nos da una definición de los títulos, nos pone los títulos. Ahora, esos títulos, ¿quiénes los pusieron centralmente? Estados Unidos, la Unión Europea, China, nuestros socios del Mercosur. Ahora, ¿no te parece un dato llamativo que los que cuestionan esta agenda sean Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y nosotros? No estamos en ese club. Lo que no significa que tengamos que adherir a esos títulos. Más, en esos títulos hay que poner posiciones. La Argentina es un miembro reconocido de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas. De esos mismos 143 que votaron, son los que nos votan el acuerdo todos los años respaldando nuestra reivindicación soberana de Malvinas. No le podemos dar la espalda. Después tenemos que discutir. No significa que los 143 pensemos lo mismo. Hay países asiáticos, africanos, latinoamericanos, europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia. En ese conglomerado, un buen dato que prima en un pensamiento occidental es la libertad de tener posicionamientos diversos, pero no disasociarnos de esa agenda. Eso yo creo que es un error. Vuelven lo anunció hoy la canciller, los vuelos Córdoba-Malvinas. ¿Qué le parece? Eso me parece muy bien. La reunión con el canciller británico, todo lo que sea diálogo, que es lo que se opone a la guerra. Cuando hay diálogo, en principio no hay tiros. Ojalá pudiéramos haber diálogo entre Rusia y... Ahora, ¿en aviones de qué bandera se van a hacer esos vuelos? No sé, no conozco ese detalle, pero creo que está bien que nos sentemos con el Reino Unido. Porque en Malvinas un avión de Aerolíneas Argentinas no puede ir. Bueno, hay que ver cómo se pactó eso, pero el dato bueno es que estemos sentados y conversando. Ese vuelo tendría que ser de Argentina a Argentina, ¿no? Sí, pero las para Malvinas nosotros son argentinas, pero ¿no? Para nosotros es de Argentina a Argentina. Para los ingleses es para un territorio autónomo que tiene derecho a ser independiente y no es independiente por decisión de sus habitantes. Y la primera frase del comunicado establece que hay una cláusula paraguas. Ahora, si viene, por ejemplo, un Kelper a la República, a Córdoba, llega a Córdoba en un avión, ¿se le pide documento, pasaporte? Porque si le estás pidiendo pasaporte, estás reconociendo que es otro país. No, porque la primera frase del acuerdo es la cláusula paraguas que se negoció cuando asumió el presidente Menem, que indica que ningún gesto unilateral significa reconocimiento de derechos. Esta cláusula paraguas está vigente y nos protege. Los protege a los ingleses, que un gesto nuestro no hace antecedente soberano, ni un gesto eso está inglés. bien Eso claro está ahí. puesto, es el encabezamiento del acuerdo. O sea, todo lo que se haga en el marco del diálogo genera que no se va a interpretar por un lado o por el otro, gestos de este tipo como un reconocimiento. Entonces, yo creo que el diálogo... Ahora, más allá del paraguas, ¿cómo entra? ¿Con DNI? DNI no tienen los tipos. No, van a entrar con el documento que tengan. Con el pasaporte, claro, entonces. Pero, pero no entonces... genera, pero eso no genera derechos. Lo que hay que entender es que el diálogo se basa
en que uno se sienta con el otro como el otro, no como uno. El diálogo no es la imposición, porque si queremos imposición, tenemos que tomar las armas y conquistarla y ganar la guerra. Si no podemos hacer eso, tenemos que aceptar las reglas del diálogo. Y en las reglas del diálogo está esta buena cláusula, que fue un diplomático muy importante, García del Solar, que me precedió en Estados Unidos, un gran diplomático, que estableció, inventó lo que llamó la cláusula paraguas. Es decir, esta condición por la cual nos podemos sentar, podemos tener posiciones diferentes y sentarse con el que tiene posición diferente no significa de ninguna forma ni un antecedente ni una aceptación de la posición del otro. Sí. Le quería preguntar, Aguilar, ¿qué consecuencias? Hablaban de este corrimiento de la Argentina, de la Agenda 2030, de la Agenda 2045. En lo concreto, ¿qué consecuencias puede tener para el país? No, ninguna. Por suerte, estas sesiones son declarativas. Las Naciones Unidas es una burocracia romántica, muy cara. Esto hay que reconocerlo, pero es un ejercicio que viene funcionando hace 75 años, que es la expectativa de que algún día sea un congreso de un gobierno planetario, algún día. Entonces, esta tradición, la mayoría, vuelvo a decir, 143 países aceptaron, cada uno con su posición, porque una de las cláusulas de esta agenda es que cada país interpreta soberanamente el contenido de estas 65 propuestas. Es decir, no es una definición por la cual nosotros aceptamos no hay imposición de ningún tipo. Es decir, tema cambio climático. Hay distintas posiciones, muchas posiciones sobre cambio climático. Estamos aceptando el título. Posiciones de qué hacer con la inteligencia artificial, el peligro de la fake news, etc. Hay muchas posiciones de cómo reglamentarlo, no reglamentarlo. Ninguno de los que votaron a favor están definiendo una posición. Están diciendo, este es el listado del siglo XXI. Entonces, acepto discutir cada uno de pero esos sin lugar a temas. duda, pensemos que Medio Oriente, Sudeste Asiático... Porque la Agenda 2030 es abortista, antifamilia, qué sé yo. No, pero podría destacar un montón de cosas. Discúlpame, esta es tu posición. Otros no lo vivimos ni lo vivimos así. Lo que no significa que vos podés dar la batalla para que no se interpreten ese temario de esa forma. Por ejemplo, el año pasado, en la gran reunión en Glasgow de Medio Ambiente, el que era el ministro de Medio Ambiente, un chico, no me acuerdo cómo Cabandier. Cabandier, llevaba un proyecto por el cual reconocía que nosotros teníamos que eliminar 20 millones de cabezas de ganado para purificar. Una estupidez, además de una locura. Eso se neutralizó con un proyecto que hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, presidido por Julián Domínguez, estamos hablando del mismo gobierno, que demostró que realmente la producción pecuaria en la Argentina era carbono neutra, que nosotros teníamos un método de producción por el cual no contaminábamos. Quiere decir que, fíjate hasta qué punto el debate se da dentro de cada país, en cada región. O sea, los temas no son estáticos. La familia, proteger la familia. ¿Qué significa proteger la familia? Uno puede decir, fomentemos el aborto. Otro puede decir exactamente lo contrario. Entonces, esta agenda es una agenda abierta, no es una agenda cerrada. El presidente Milei en un momento dijo esto. Ponele. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Fuerte. Sí, y también no estoy de acuerdo. Nosotros vivimos una Organización Mundial de la Salud, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, muy débil. Vimos esa debilidad durante la pandemia, donde más necesitábamos cooperación y mecanismos de cooperación internacional. Al final lo que hizo cada país, hizo lo que quiso. Nosotros nos enterábamos que un país hacía una cosa, otro hacía otra, uno ponía cuarentenas terribles, otro decía que la pandemia no servía para nada. Yo creo que una
lección de la pandemia para futuras pandemias es que necesitamos tener una Organización Mundial de la Salud más fuerte, que tenga protocolos más claros, con consenso, con debate. No estoy diciendo que venga la OMS y nos imponga. Pero hace un mes hicimos el desenganche de la OMS. Ya dijimos que no le vamos a dar bola. Lo único, seguramente, desgraciadamente, y no voy a estar de acuerdo, nos desenganchemos de la Cumbre de París de Medio Ambiente. Yo creo que eso es lo que nos sirve. Hay que engancharse, hay que comprometerse con posición. Diego, yo en este punto claramente me cabe en las generales de la ley, motivo por el cual yo estoy de acuerdo con el presidente. Creo que la OMS no solo no sirvió, sino que entorpeció muchas cosas. Mamarracho. No, y cuando intentó hacer un fondo de reserva para países pobres de las vacunas fue un fiasco descomunal. Sin lugar a dudas, no sirvió. Diego, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sabés qué pasó? Sí, lo sé. Pero ¿sabés qué pasó? Que el mismo personaje, Ghebreyesus, que fue un fracaso durante la pandemia, fue reelecto como director general. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con la OMS, cómo fue conducida durante la pandemia, ¿cómo voy a estar de acuerdo ahora si tiene el mismo elenco de gente que fueron unos inútiles en 2001 en adelante, perdón, en 2020 en adelante? Esto hay que decirlo. A mí me parece muy bien que lo digas y yo estoy de acuerdo. Pero es como miembro de Naciones Unidas tenemos que plantear que eso así no sirve. ¿Cómo va a controlar los derechos de empoderamiento o de igualdad de género Irán, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos? Claro. Es ridículo. Claro que ahora, eso no es desengancharse. O Venezuela. O Nicaragua. Entonces, eso lo tenemos que decir de viva voz. Lo mismo que decimos aquí, lo tenemos que decir en el seno de las Naciones Unidas. Pero eso se llama engancharse, no desengancharse. Tenemos que militar la globalización porque todos somos parte de la globalización y no hay ninguna norma que diga que la globalización hoy deja de lado los principios nacionales, culturales, los principios éticos. Al contrario, es el lugar donde hay que defenderlos con mucha fuerza, porque esto que decís es qué pasa si hay una pandemia el mes que viene. ¿Esta organización nos va a servir para algo? No. Por supuesto no le vamos a dar bola y yo voy a estar de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que no reorganicemos la OMS, que necesitamos para coordinar y que no nos pase lo que hoy nos pasaría en otra pandemia. Ahí aparece la burocracia internacional que menciona el presidente, que te impide cualquier movimiento. Pero de hecho, hubo un grupo de países que intentaron sustituir a este elenco que gestiona la OMS. La burocracia internacional somos también nosotros. Ustedes recordarán que había un gobierno hasta hace poco tiempo que echaba toda la culpa al Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos el Fondo Monetario. Somos parte, sí. Somos parte, fuimos beneficiarios, Argentina. Nos prestaron, al margen de lo que hicimos con la plata, nos prestaron el 60% de la plata que tenía disponible el fondo. Entonces, no podemos hablar del Fondo Monetario como si fuera algo con el que no tenemos que ver. Las Naciones Unidas no tenemos nada que ver. La Organización Mundial de la Salud no tenemos nada que ver. El Mercosur no tenemos nada que ver. ¿Con quién tenemos que ver? Entonces, la solución es engancharse, comprometerse, expresar nuestra voluntad, encontrar los aliados para poder crecer en estas soluciones. Yo estoy convencido que esta OMS que no sirvió, mejor que hagamos algo antes que aparezca una nueva. Que vuelva a demostrar que no sirve. Porque si no, sin lugar a duda, claro, ¿qué vamos a hacer? A este señor que está, no le vamos a dar bola. Hacemos lo mismo, claro, si hacemos siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Exactamente. Lo que dice el presidente respecto de la disciplina fiscal. Ya sabemos lo que fue perder la disciplina fiscal. Queremos que realmente no haya emisión, combatir la inflación, tenemos que tener una posición y yo apoyo totalmente, lo he votado al presidente y la verdad lo votaría de nuevo, pero no por este discurso. Si el presidente baja la inflación a un dígito, a lo que es un mes que debería ser un año en la Argentina, en tiempo, no mañana. Se pone en marcha el aparato productivo, vienen las inversiones, levantamos el cepo, insisto, no mañana, pero todo esto ocurre en el curso de los próximos 2 años. Yo creo que va a tener gran consenso internacional y nacional. Gracias, Diego. Gracias embajador. Muchísimas gracias. Willy, querido, ¿nos metemos un poco en la economía? Sí, Eduardo, vamos a hablar de lo sucedido hoy en